Buenas tardes, bienvenidos a esta nueva emisión de su noticiero favorito de medicina. Hoy les he preparado una nota con unas eminencias en el tema de hormonas y sistema endocrino, el doctor Bobadilla y el profesor Londoño. Pasemos con la nota. Las hormonas son los mensajeros químicos del cuerpo, viajan a través del torrente sanguíneo hacia tejidos y órganos, surten su efecto lentamente y con el tiempo afectan muchos procesos distintos, tales como crecimiento y desarrollo, metabolismo, función sexual, reproducción y estado de ánimo. Bobadilla, bienvenido al programa. Muchas gracias, Alejandro. Listo, cuéntenos por favor, ¿dónde se producen las hormonas? Bueno, para empezar, las hormonas se producen en las glándulas endocrinas, que son unas glándulas especiales. Las principales glándulas endocrinas son la pituitaria, la glándula pineal, el timo, la tiroides, las glándulas suprarrenales y el páncreas. Además de lo anterior, los hombres producen sus hormonas en los testículos y las mujeres en los ovarios. Londoño, bienvenido. Buenos días. Listo, por favor díganos, ¿qué tan potentes son las hormonas? Bueno, empecemos. Las hormonas son muy potentes, se necesita únicamente una cantidad mínima para producir grandes cambios en la célula o incluso en todo el cuerpo. Es por ello que el exceso o la falta de las hormonas tiene serios problemas. Las pruebas de laboratorio pueden medir los niveles hormonales con análisis de la sangre, la orina o también la saliva. Su médico puede indicar estos exámenes si tiene síntomas de un trastorno hormonal. Las pruebas caseras de embarazo son similares, evalúan las hormonas del embarazo en la orina. Doctor Bobadilla, háblenos por favor sobre el descubrimiento de las hormonas. Claro, con mucho gusto. Para empezar, el término hormona fue acuñado en el año de 1905, pues gracias a un verbo griego. Aunque ya antes se habían descubierto dos tipos de hormonas funcionales. La primera era fundamentalmente el hígado, descubierta por Klaus Bernard en 1851, y la segunda hormona fue la función de la médula suprarrenal, descubierta por Alfred Burpen en 1856. La primera hormona que se descubrió fue la adrenalina, descrita por el japonés Yokichi Takamine en 1901, y posteriormente el estadounidense Edward Calvin aisló la tiroxina en 1914. Yo tengo entendido que hay distintos tipos de hormonas. Están las peptídicas, las lipídicas y las derivadas de los aminoácidos. ¿Cómo es eso? Sí, bueno, como usted dice, esas son las tres más importantes. Empecemos con las derivadas de los aminoácidos. Se derivan de los aminoácidos tirosina y triptófano. Como ejemplo tenemos las catecolaminas y la tirosina. Ahora, las hormonas peptídicas son muy importantes y están constituidos por cadenas de aminoácidos bien oligopépticos, como la vasopresina o los polipépticos, como la hormona del crecimiento. En general, este tipo de hormonas no pueden atravesar a la membrana plasmática de la célula, por lo cual los receptores para estas hormonas se hallan en la superficie celular. Ahora empecemos con las hormonas lipídicas. Son esteroides o eicosanoides. Dado su carácter lipofílico, atraviesan sin problemas la bicapa lipídica de las membranas celulares y sus receptores específicos. Se hallan en el interior de la célula diana. Eso fue todo. Muchas gracias. Espero que sus conocimientos acerca de las hormonas haya aumentado. Ahora pasaremos a ver una nota que nuestro compañero Alejandro Castellanos ha preparado para ustedes acerca de las hormonas deportivas, el dopaje y los esteroides. Vamos a ver. Les voy a hablar sobre enteras que son los esteroides. Son un tipo de compuestos orgánicos derivados del núcleo del ciclopentanohidrofenantreno o esterano, que se compone de carbono y hidrógeno, formado 4 anillos fusionados, 3 con 6 átomos y 1 con 5. Posee en total 17 átomos de carbono. En los esteroides esta estructura básica se modifica por adición de diversos grupos funcionales, como los carbonilos e hidroxilos o cadenas hidrocarbonadas. Las hormonas esteroides también tienen en común que sintetizan a partir del colesterol y que son hormonas lipofílicas que atraviesan libremente la membrana plasmática y se unen a un receptor citoplasmático, y este complejo receptor hormona tiene su lugar de adición en el ADN del núcleo celular, activando genes o modulando la transcripción del ADN. Entre los esteroides se puede destacar los esteroles. Bueno, entonces ya las funciones de los esteroides
sería muy fácil. Si es en los mamíferos, como en el ser humano, se cumplen importantes funciones, como tal la reguladora, que son algunos los que regulan los niveles de sal y la secreción de la bilis. Estructural, el cual se puede dar el colesterol, que es un esteroide que forma parte de la estructura de las membranas de las células junto con los fosfolípidos. Además, a partir del colesterol se sintetizan los demás esteroides. También está de función hormonal, en donde las hormonas esteroides son los corticoides, glucocorticoides y mineralcorticoides, donde existen múltiples farmacéuticos con actividad corticoide, como la prednisolona, entre otras. También se dan hormonas sexuales masculinas, son los andrógenos, como la testosterona y sus derivados, los anabolizantes androgénicos y los esteroides AE. Esos últimos llamados simplemente esteroides. También están hormonas sexuales femeninas y también muy importante la vitamina D y sus derivados. Todos aquellos derivados de los esteroides, por ende, es la suma importancia al ser humano. También se cumple una función hepática, que son los esteroides anabólicos y los que como tal pueden provocar efectos adversos profundos sobre el hígado y otros órganos principales. Esto es particularmente cierto para los esteroides anabólicos y administrados por vía oral. Los esteroides anabólicos administrados por vía parenteral parecen tener efectos menos serios sobre el hígado. El cipionato de testosterona, el enantarato de testosterona y otros anabólicos esteroides inyectables parecen tener pocos efectos adversos sobre el hígado. Sin embargo, se han reportado lesiones hepáticas luego de la administración de nortestosterona por vía parenteral y también ocasionalmente luego de inyección de ésteres de testosterona. La influencia de los esteroides anabólicos sobre la función hepática ha sido estudiada ampliamente por la mayoría de los estudios involucran a pacientes hospitalizados, quienes son tratados durante periodos prolongados por varias enfermedades, tales como anemia, insuficiencia renal, impotencia. También se pueden observar que en pruebas clínicas el tratamiento con anabólicos esteroides resultó en una reducción de la función secretora hepática. Además se observa colestasis hepática reflejada por picazón ictericia y peliosis hepática. Bueno, también es muy importante aclarar que los esteroides también son utilizados para el dopaje deportivo. Entonces, primero hay que explicar qué sería el dopaje. Entonces, el término dopaje se utiliza generalmente para definir el uso de sustancias o métodos prohibidos en el deporte. Sin embargo, desde la introducción del Código Mundial Antidopaje por la Agencia Mundial Antidopaje, AMA, en el año 2003, con una nueva edición en el año 2009. Este concepto se ha ampliado y se aplica cuando se comete cualquiera de las infracciones de las normas antidopaje descritas en dicho código. Actualmente ha finalizado el proceso de revisión del código con la Conferencia Mundial de Johannesburgo en noviembre del 2013 y se ha producido una nueva edición que será efectiva a partir de enero del 2015. La Agencia Mundial de Antidopaje define el doping como la ocurrencia de cualquiera de las siguientes violaciones de las reglas antidopaje: la presencia de una sustancia prohibida, sus metabolitos o marcadores en el cuerpo de un atleta, el uso o intento de uso de una sustancia o métodos prohibidos, rehusarse a suministrar una muestra, no hacerlo sin causa justificada o evadir cualquier modo de recolección de muestras, no estar disponible para las pruebas fuera de competición, no presentar los papeles debidos o no indicar dónde se encuentran en todo momento, en 3 ocasiones o a lo largo de 18 meses, hacer trampa o intentar hacer trampa de cualquier forma durante los controles, la posición de sustancias prohibidas o de métodos prohibidos, la compraventa o intento de compraventa de sustancias prohibidas o de métodos prohibidos. Y también intentar administrar sustancias o métodos prohibidos a un atleta o ayudar a alentar, asistir, encubrir o entrar en cualquier tipo de complicidad que involucre una violación o intento de violación a una regla antidopaje. Muchos de los dopajes serían las esteroides, que serían como unos estimulantes, que son las drogas implicadas en lo que se ha definido como el suceso más grave de la historia olímpica. Como un ejemplo, la descalificación en Seúl de Ben Johnson, plus marquista mundial en los 100 metros lisos. Son sustancias que, al influir en la producción de aminoácidos, contribuyen al aumento de la masa muscular y de la fuerza, así como la agresividad. Se dice, por ejemplo, que todos los récords de levantamiento de pesas alcanzados en los últimos 10 años deben atribuirse al uso de esta sustancia. Entonces sirve como estimulantes, y es decirlo así, como una cafeína y la estricnina, que se utiliza para estar más despierto y demorar la fatiga. Por otra parte, también serían los analgésicos narcóticos, betlobequeantes, diuréticos, y que entonces serían como para mitigar el dolor y conseguir un efecto tranquilizante. Entonces también serían como las sustancias que sustituyen los latidos del corazón.